Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Fantasía Cuántica. La semana pasada hablamos sobre la mitología griega, los dioses griegos. Creo que nos quedamos muy estancados en los testículos de Zeus y de Urano. Hoy va a ser todo lo contrario. Vamos a dejar un poquito aparcada la mitología y nos vamos a ir a centrar un poco más en lo que era la Grecia antigua, ese gran imperio griego que nos llevamos a la cultura de hoy en día. Pues todo eso lo veremos en este episodio. Comienza Fantasía Cuántica. Una semana más, amigos, una semana más con mi buen amigo, el doctor Carlos Carrascal. Buenas, Cristóbal. Y con mi enemiga, con mi compañera Raquel Muñoz. Muy buenas a todos. ¿Qué os pareció el podcast de la semana pasada? Bueno, en general muy interesante, ¿no? Corto. Tenía más preguntas, pero... Sí, pero fue corto. Nuestra invitada esta semana no puede estar. La semana pasada se tuvo que ir también muy temprano. Una mujer muy ocupada. Pero bueno, creo que entre los tres podemos llevar a buen puerto este barco del Imperio Antiguo. Primero que nada, ¿no? Vamos a preguntarnos qué consideramos, ¿no?, por la antigua Grecia. Cuando hablamos de la antigua Grecia, pues tenemos que partir en que había periodos. Estaba el periodo de la Edad Oscura, que luego hablaremos un poquito sobre por qué se le llamaba Edad Oscura, porque tampoco tenía nada que ver con la oscuridad, ¿eh? Luego el periodo arcaico, el periodo clásico y acabando por el periodo helenístico, que creo que es el que más se conoce, ¿no?, con la muerte de Alejandro Magno, la conquista romana de Egipto, toda la expansión que hubo de la cultura griega. Pues si queréis, amigos, comenzamos. Vamos a intentar discutir de los diferentes periodos, a mencionar a los personajes más conocidos, hablar un poco de ellos, de sus leyendas, de qué partes pueden ser leyenda, qué partes son reales. Pues bien, para comenzar, la importancia de la antigua Grecia en la historia mundial. Este concepto es fundamental, ¿no?, para entender la historia mundial, debido a su inmensa contribución en diversas áreas del conocimiento y la cultura. Todos podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que es la cuna de la filosofía occidental. Pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, cuyas ideas aún hoy siguen siendo estudiadas y debatidas. Todos hemos tenido una clase de filosofía, ¿no?, en el instituto. Y en literatura, pues autores como Homero o Homer y Hesiodo, que fueron los que sentaron las bases de la poesía épica y la tragedia. En matemáticas, creo que nuestro doctor en matemáticas podrá hablar un poco más. A ver, no me sé los nombres concretamente, pero las bases de la trigonometría, el cálculo del radio de la Tierra, astronomía, toda la base viene de Grecia. Está hablando de las figuras como Pitágoras, Euclides. Sí, que se es le que ha ahora los nombres. sí, he tenido un blanco mental. Pero sí, bueno, yo en clase, en la carrera de matemáticas, hemos estudiado, y bueno, en el nivel instituto también, son todas las bases del cálculo.
son griegas. Los números no son, son números romanos, pero tienen otro origen. Pero entre el vocabulario y las matemáticas y la astronomía, Grecia está muy presente en la ciencia. Y por desgracia o por suerte, depende a quién le toque, fue el lugar del nacimiento de la democracia. Un sistema de gobierno que, a pesar de sus diferencias con la democracia moderna, pues sentó las bases para el desarrollo de sistemas políticos mucho más equitativos y justos. Amigos, en resumen, la antigua Grecia no solo es importante por su contribución a la historia mundial, como ya veremos, sino por su influencia perdurable en la sociedad y la cultura de hoy en día. Comencemos por la Edad Oscura. ¿Por qué Edad Oscura? Raquel, ¿por qué a este periodo se le conocía como la Edad Oscura? No sé exactamente por qué, sí que sé que es el periodo que viene inmediatamente después de la caída de la civilización micénica. Los griegos en este momento se adaptan, digamos, el alfabeto fenicio, y estamos hablando de aproximadamente del 1200 al 800 a.C., aproximadamente. Este periodo también se le conoce como la Edad del Hierro. Hemos perdido a Raquel. Este periodo también se le conoce como la Edad del Hierro, y bueno, digamos que se le llama Edad Oscura, me imagino, porque culturalmente Grecia no estaba en su mejor momento. Digamos que era el inicio de la civilización. Aún no había excesiva población, no tenían un control total del territorio y tenían que luchar contra invasiones o otros pueblos que se desplazaban hacia el Mediterráneo, y no es el Atenas o el Tebas que tenemos en la imaginación de grandes ciudades con enormes murallas y un montón de filósofos charlando por las tardes. No es que dejaran de escribir o de hacer cosas, pero estaban iniciando su civilización, digamos. Sí, se les culpó mucho a los dorios, ¿no? Esos misteriosos guerreros que eran como unos legendarios guerreros del norte, ¿no? Con su propia cultura, su propio lenguaje, que se cree que emigraron hacia el sur, hacia la península griega, en algún momento durante esta edad, y se les vincula con el colapso de la civilización micénica. Hoy en día, ¿no? Pues los historiadores no están tan seguros, ¿no? de su papel en estos eventos. Algunos piensan que podrían haber sido más una migración, ¿no? que una invasión, y que no fueron ellos los que derrotaron a la civilización micénica. De hecho, aún no se sabe del fin de la Edad de Bronce. Estos imperios que se basaban en el comercio y tenían el bronce desaparecieron relativamente rápido, y no está muy claro, o no todo el mundo está de acuerdo en si fue un cataclismo, unas cosechas muy malas, si fue una enfermedad, si fue otra invasión de otras tribus que los vencieron, o un conjunto de todo al mismo tiempo. Pero sucedió eso y luego empieza la Edad de Hierro y bueno, tenemos a Grecia en sus inicios. Sí, pero estáis de acuerdo conmigo, ¿no? En que todo ocurrió demasiado rápido, entre comillas. Hablamos de 3-4 siglos, en el que, según las excavaciones, según todo lo que se fue encontrando, Micenas estaba rodeado, ¿no? de muros enormes,
Los palacios eran lugares de mucha opulencia. Mientras que, bueno, como siempre, las aldeas, ¿no? Vivían una vida mucho más modesta. Pero de repente todo eso colapsó. Sí que podemos mirar el día a día de hoy. Puede ser, pues, más un terremoto, ¿no? Que algún tsunami que pudo haber en el Mediterráneo a causa de algún terremoto o algo, más que por una invasión, como se decía en aquel momento, que fueron los dorios los que derrotaron al Imperio Micénico. La Edad del Bronce colapsó. A ver, es que las espadas de qué están hechas, ¿no? Hay que pensar en eso. Si de verdad hubo una invasión, si de verdad tuvieron que combatir contra otras tribus, contra otros imperios en aquella época, pues a lo mejor el bronce no era tan necesario, ¿no? Y se fue más Bueno, por el hierro. precisamente hasta ese momento el bronce era lo que, cómo se hacían las armas y eran mejores que las que había antes, pero se quedaron cortas o eran insuficientes para las que viniesen después, o simplemente fue un colapso de civilización por otros motivos y no exactamente por la guerra o las armas. Bueno, no Claro, aquí, no sabemos. Aquí lo único que podemos hacer es debatir, obviamente. Ninguno No. es arqueólogo, ninguno ha estudiado más allá que un par de libros sobre esto. Y además los mismos arqueólogos y los mismos que han estudiado esto desde las carreras, no se puede saber. No tenemos una máquina del tiempo para saber. Se puede especular. Y yo al menos me quedo con la especulación más de que hubo algún desastre natural. Que bueno, más que una guerra, creo que hubo algún desastre natural. Algún terremoto, algún volcán desconocido. Sí, Quizás alguna inundación o algo que... o sequías, o bueno, unas épocas más frías de lo precedente y eso hizo que se abandonase las ciudades. Creo que Se sabe, por ejemplo, más base. una de las cosas que propició, sin tener mucho que ver, ¿vale? Pero para entender un poquito mejor el contexto de lo que podría haber ocurrido, se sabe que una de las cosas que propició la Revolución Francesa fue un volcán que cubrió el cielo de Europa durante mucho tiempo y básicamente la gente empezó a pasar hambre porque no había cultivos. Algo tan lejano, porque evidentemente en Francia, por ejemplo, no hay ningún volcán en Francia, que se sepa. Vendría de muy lejano, algo que no tenía absolutamente nada que ver con Francia. Llevó a la gente a límites muy fuertes que quizás en otra época simplemente se hubiesen ido a otro sitio. Que es lo que podría haber ocurrido en este caso. También conocemos, esto es más a posteriori, en la década de los 60, 1960, se descubrió un famoso enclave de Lefkandi, en Eubea, que reveló un antiguo asentamiento griego que data aproximadamente de entre los 1200 a 950. Entonces podemos ponerle en la Edad Oscura. Y es un sitio que presenta varios cementerios con muchos ajuares funerarios que reflejaban el comercio entre Eubea, Chipre, Egipto y el Levante, las costas del Levante. ¿Cómo pudo sobrevivir ese asentamiento a la época oscura? Bueno, no es que fuese una época oscura en la que se murieran, decimos, no es como si hubiera habido la peste o alguna cosa así. Ricos había, comercio había, lo único que quizás no estaban todavía suficientemente organizados
como para estar escribiendo o hacer guerras contra otros imperios, que es, al final, esas son las cosas que nos llegan. Tenían una vida más normal, digamos. Y sí que tenían muchísimo comercio con Chipre, que estaba aparte y era un reino bastante poderoso, con Egipto, que estaba, bueno, no en su esplendor, pero Estaba sí era la creciendo, potencia, sí, estaba creciendo. era la potencia más Mm. grande del este del Mediterráneo. Bueno, Lo que podemos nos, pasar a el periodo arcaico, que ahí sí que tenemos más. Sí. Para cerrar esto, quiero volver un segundo. Los líderes de esa época eran como unos jefes de cuadrillas, ¿no? Por lo que he estado leyendo, eran los que resolvían las disputas, los que mantenían la paz. Y algo que dejó un historiador, no me queda con el nombre, es que se dice que en aquel momento, si un líder abusaba de su poder, se le podría retirar del cargo. Ojalá pasara eso ahora. Pues bien, como dice nuestro doctor, pasemos al periodo arcaico. El periodo arcaico es cuando la Grecia antigua, ¿no?, comenzó a resurgir de esa edad oscura, que ya hemos dicho que de oscuro pues tiene pues lo que es la caída del imperio micénico y algún otro desastre que hubo que no podemos entender a día de hoy qué es lo que surgió. Y por eso muchos historiadores lo llaman la edad oscura. Periodo arcaico, pues nos podemos quedar ya con el nombre, ¿no? Arcaico, antiguo. Es cuando se empezaron a establecer, ¿no?, las ciudades, los estados, los que se llamaban polis. Y es cuando pues, la democracia, al final de este periodo, empezó a tomar forma. Pero vayamos un momento a la política que había en Atenas. Esto... A ver, esto por ponerlo en contexto, la edad oscura es del 1200 al 800, 400 añitos. El periodo arcaico va del 800 al 500 antes de Cristo. Son 300 años. Correcto, son 3 décadas en las que pasaron bastante cosas. Hablaremos de nombres que conoceréis. Carlos, como recordarás, en el periodo arcaico, ¿no?, la política de Atenas fue cuando empezó a sufrir una serie de cambios muy importantes, ¿no? Sí, vamos a hablar en el periodo arcaico más de Atenas, porque digamos es la polis, la ciudad más conocida o la que tenía más poder. No está solo ella, estaba Tebas, estaba Esparta. En el periodo arcaico vamos a hablar sobre todo de Atenas, porque era la polis o la ciudad más conocida, la que se iba desarrollando más y tenía cierto control sobre las demás. Pero no es la única, estaba Tebas, estaba Esparta, que tenían sus particularidades. Pero bueno, nos vamos a concentrar un poquito más en Atenas. La política de Atenas empieza a tener más población, más comercio, más dinero, más esclavos, que eso es muy importante. Entonces empieza a ser más importante la política y las relaciones de cómo se controla la ciudad y los ciudadanos. Por ejemplo, Dracón es uno de los primeros jefes de Atenas que hizo unas leyes muy duras. Las penas para cualquier delito era la muerte. Y de ahí todos conocemos las leyes draconianas. Cuando algo es muy bruto y muy duro, viene de este señor. Eso yo lo he aprendido ahora buscando para este podcast y me parece increíble que hace 2600 años hubiera un tío y todavía hablemos de él, sin ni siquiera saberlo. Es la época de Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, hablaba de Dracón, que decía que nada había hecho bueno excepto la severidad de sus castigos. Plutarco también era un escritor que nos narra mucho de la vida de esta época
habla también de Dracón. Y es una época en la que las leyes empiezan a ser escritas y publicadas para que todos los ciudadanos las conozcan. Y empieza este concepto de tienes que conocer las leyes. Decir que no las sabes y por eso te la estás saltando ya no es válido. Entonces, todos los ciudadanos tienen una responsabilidad hacia sus jefes, hacia el Estado, de involucrarse mínimamente y ser ciudadanos. Entonces, si una persona era analfabeta, Todos los que supieran escribir y leer, los que eran ciudadanos, que son los que tienen tierras, comercios, sabían, tenían el tiempo y el dinero para saber escribir y leer. La mayor parte de los habitantes, vamos a hacer una distinción entre ciudadano y habitante, trabajaban o eran esclavos y esos probablemente no sabían, pero bueno, no tenían derechos, pero tampoco tenían tantos deberes hacia la ciudad como los propios ciudadanos. Sí, pero eso es igual que hoy en día, es decir, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Hoy en día hay mucha gente que no sabe leer y escribir en España y aún así no puedes decir, es que yo no sé leer, no sabía que está mal matar. Bueno, lo siento mucho. Cae en la responsabilidad de cada uno. Antiguamente había mucha más gente que no sabía leer y escribir, pero también se daban bandos. No sé si realmente en el contexto de la Grecia antigua, de este periodo arcaico, había, pero me imagino que si tú quieres que los ciudadanos y los habitantes de estas polis cumplan, y muchos no saben leer, la manera de hacer que cumplan es: yo me lavo las manos, aquí te tengo un tío que te está cantando las leyes nuevas, y si no lo cumples, no has estado aquí porque estabas recogiendo setas en el monte, es tu problema. Pero tu obligación como ciudadano es conocer la ley. Mi obligación como líder es explicarte lo que hay. Para eso pongo estos bandos, que eso sí que existía como una especie de pared donde se iban poniendo las leyes, que lo tenemos hoy en día, incluso como podría ser el BOE, ¿no? O en los ayuntamientos, que están los bandos y todas estas cosas. Todo esto viene de entonces. Se publicaban las cosas ahí. Pero además estoy convencida de que había alguna figura pública que se dedicase a explicar las leyes. En el periodo arcaico no había muchas escuelas. Yo creo que aprendían más de oído que de escritura y de lectura. Al menos en el periodo arcaico. Luego ya veremos otro periodo que es el clásico, que es donde sí que resurgieron muchas escuelas, había muchas leyes que obligaban a los niños desde los 6 hasta los 12 años a ir a unas paideas, que era como se conocía en las escuelas. Entonces, pues, para quedarnos con lo que ha dicho Raquel y Carlos, las leyes se conocían, imaginamos que de oídas, y tal y como ha dicho por último Raquel, no te exime el castigo de no conocer la ley. Tu obligación es conocer la ley, sea de oídas o supieras aprender a leer. Esa era tu obligación. A partir de este punto es donde podemos empezar a hablar de un sentimiento de democracia. Si yo tengo que saber las leyes, tengo que cumplirlas, porque si no me castigas y encima en ciertos momentos robo una manzana, es pena de muerte, pues quiero participar, quiero conocer quiénes son mis líderes, quiero poder tener mano en cambiar estas leyes. A lo mejor en vez de un líder que se impone a los demás, vamos a turnarnos de vez en cuando, a veces soy yo, a veces eres tú,
y empieza el concepto de democracia que tenemos un poco más en día. Ahora mismo en Occidente, vamos a decir, o en Sudamérica, lo que tenemos es una democracia universal. Todo el mundo tiene derecho a votar a partir de cierta edad, hombres, mujeres, da igual tu estrato económico y social, tú tienes el derecho a un voto, que se calcula de distintas maneras, pero puedes decirlo y puedes presentarte también. Cuando hablamos de la democracia en Grecia, es relativo, es los jefes de las familias o realmente los ciudadanos que tienen dinero se pueden presentar y pueden votarse entre sí. El 80% del resto de la población no tiene derechos. Entonces, bueno, no es la democracia como la conocemos ahora, pero era un buen inicio. Por Sí. ejemplo, si tenías dinero, pero pides un préstamo para fletar un barco y hacer comercio, el barco se te hunde, pierdes todo el dinero, debes a tus acreedores, no les puedes pagar, pagabas con tu cuerpo, o sea, te convertías en esclavo y automáticamente dejabas de tener derechos de voto y de todo, y ya podían hacer contigo lo que quisieran y venderte, y podías acabar en Egipto, vete tú a saber haciendo qué, picando piedra, Para las pirámides. pues las pirámides, o trabajando para los aliens haciendo pirámides. No es como lo tenemos ahora. La esclavitud sí existía, trabajaban para ti, pertenecías, bueno, los esclavos en Atenas, pertenecías a tu amo, en Esparta pertenecías al Estado y tenías que trabajar en un terreno y era el propio Estado de Esparta el que se lo iba dando a sus ciudadanos, en plan, lo que te dé este terreno es para ti, para tu familia. Y además viene con 10 esclavos, te los has ganado. Bueno, esta gente vivía allí, pero no tenía nada que decir. No, bueno, los espartanos tenían su terreno si, como tú bien dices, cumplían las leyes. Si no cumplían las leyes, el propio Estado de Esparta te expropiaba de ese terreno y ya no era tuyo. Sí, si podemos hablar de Atenas como el origen de la democracia, Esparta sería el origen del comunismo. O sea, la tierra pertenece al Estado, los Y el Estado te esclavos permite vivir pertenecen al ahí si te Estado, portas bien. y si te portas bien, vives ahí y con eso pagas a tu familia, pero para ser ciudadano tienes que, por ejemplo, comer en los comedores públicos, entonces tú aportas tu trigo, tu dinero, tu carne, para que cocine para todo el mundo y todos coméis en el mismo sitio. O sea, es lo más cercano a lo que conocemos ahora como comunismo. Te portas mal o has caído en desgracia, te retiran la tierra, te retiran los derechos a voto. Bueno, voto. Por ejemplo, en Esparta, digamos. si eres de esa clase, lo que hacías era ejercer de guerrero. O sea, tenías que pagarte tu instrucción y tus armaduras y etcétera, y cuando había una guerra te llamaban y tenías que ir a defender. Entonces, bueno, vivías bien, pero también tenías muchos deberes. Entonces, bueno, sí, ahí podemos hablar de comunismo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, les funcionó durante un cierto tiempo. Esparta no era de las polis griegas, era otro estilo un poco distinto, pero fue de las... Sí, Esparta era una codeaba con ciudad-estado, Atenas. no era... O sea, Esparta era una ciudad. Sí, pero igual que Atenas era la ciudad como tal y bueno, los pueblecitos alrededor, Tebas estaba relativamente cerca, Esparta controlaba un terreno bastante más amplio y se la llama la ciudad de las 100 ciudades.
porque había como una capital, claro está, pero luego había un montón de pueblos alrededor controlados por ellos. Ujú. Tenían muchísimos esclavos. Esto seguramente alguien que sepa me lo corregirá, pero la proporción de espartanos esclavos era rollo 1:10. O sea, para mantener una civilización de este estilo de tengo mi familia y yo me dedico a la guerra, alguien tiene que hacer todo el Alguien trabajo. tiene que estar currando. Ujú. Claro, Alguien claro. tiene que estar currando y alguien tiene que hace falta herreros y te hacen falta agricultores y ganaderos, pescadores y todo. Y toda esa gente eran pueblos oprimidos o esclavos directamente. Entonces, bueno, es comunismo, pero bien, basado en que yo me lo puedo permitir porque el 90% Bueno, de la es gente bien son del todo no simplemente está, ¿eh? esclavos. O sea, quiero decir que si tienes una base de población en la que no tienen derechos y trabajan para ti, es más fácil hacer inventos. Mm. Es más fácil hacer comedores sociales y la gente que aporta solo va a comer, los cocineros no son ellos. O sea, igual que en las Atenas, es fácil extender tu poder o hacer muchísimo comercio o tener gente como Aristóteles, Plutarco, que dedican su vida a la filosofía y a pensar en de dónde viene el mundo y la felicidad y todas las historias, cuando no tiene que cocinar ningún día, porque tiene un esclavo, no tiene que hacerse la ropa, no tiene que trabajar porque vive de rentas, porque tiene tierras con esclavos. Claro, también se pueden dedicar un poquito también a la medicina y como Hipócrates y Sí, es- tenemos que entender que en esta época empieza todas las matemáticas, filosofía, los inicios de la medicina, pero es porque se lo pueden permitir. ¿En qué momento el humano puede empezar a pensar en más allá que comer, poner un plato de comida todos los días delante suya, cuando Ujú. tiene alguien que lo hace por él? Eh, entonces, bueno, esta parte de Grecia, bueno, como Roma y como todos los imperios, nos queda lo bonito, y con todos sus filósofos y escritores, pero hay que darse cuenta, amigo, de lo que hay debajo. Pues para acabar este periodo hemos hablado, ¿no?, de Dracón, que por suerte solo duró un año, según tengo entendido, ¿no?, del 622 al 621, con sus leyes súper duras. Luego llegó Solón en el año 594, que corrigió un poco esas leyes, lo que tú antes has dicho. Los primeros en dar a las clases bajas, ¿no?, una oportunidad más justa. Abordó los efectos de la desigualdad de clases Sí, y lo de que he hablado antes, que tú eras la garantía misma de un préstamo y podías convertirte en esclavo, eso lo prohibió. correcto. Bueno, mejoró ya el hecho de que porque estás hablando de Dracón o Solón, eran, bueno, dictadores, digamos, pero ya empezaba la gente a meter mano con lo que pasaba, a darse cuenta que les afectaba, entonces Solón ya empezó a hacer cosas por la gente. Y Solón también reformó los pesos y las medidas. Para Cosa. mejorar el comercio, que era muy importante. Como que lo unificó todo en uno. ¿Te refieres? Como que unificó la manera de pesar, de medir y tal, como que lo unificó todo en uno. Sí, según entiendo, estableció cuánto era un peso de grano exactamente o cuánto tenía que pesar una moneda bueno, para el comercio, para que no todos
utilizarán la misma. Interesante. Más acorde con las necesidades de verdad. Y eso obviamente ayuda mucho a poder comerciar. Y bueno, antes de que se acabara este periodo, tuvieron un periodo tiránico, ¿no? Los Pisístratidas, una corta línea de tiranos atenienses que comenzó con Pisístrato. Y cabe señalar aquí que el término tirano durante ese periodo no tenía las connotaciones negativas que tiene hoy. De hecho, Pisístrato no era un gobernante draconiano, como hemos dicho antes, sino que por el contrario sentía cierta simpatía por las clases más pobres de Atenas. Aristóteles nos da un buen relato de los acontecimientos que le siguieron. Después de la muerte de Pisístratos, sus hijos Hipias e Hiparco mantuvieron esta tiranía hasta que Harmodio y Aristogitón lanzaron un complot de asesinato contra ellos. Es la idea de el tirano es el que manda. No quiere decir que sea malo. Pero lo que dice va a misa. Luego, bueno, como normalmente lo que nos queda es los tiranos malos, pues ha llegado hasta nuestros días con las malas connotaciones. Después de los tiranicidios, cuando ya acabaron con estos tiranos, sacaron las leyes de isonomía, las leyes de iguales, que es donde ya llegan a reformaron las clases tribales, la aristocracia, cómo se organizaban y cómo votaban, y ya podemos decir que ya estamos en la parte de democracia más real. Sí, con esto estamos hablando de Clístenes, ¿no? Que fue el que llegó al poder. Antes las tribus estaban formadas por una colección de demos. Que demos es... A ver, explícalo, Raquel, ¿qué es una demo? Es lo que va antes de comprarte el juego, ¿no? Sabía yo que ibas a por ahí. Te lo descargas de Steam, la verdad es que son gratis. De formación profesional. A ver, sí, los demos eran... Realmente está traducido como se traduce como un pueblo, podría ser. Y es básicamente pues un grupo de gobernantes que eran ciudadanos libres de Grecia. Creo que de hecho de Atenas en concreto y otras ciudades estado. Sí, los demos es como dividían para poder votar, digamos. Como si dices, vale, los de la ciudad son unos, los que están alrededor son otros y los que viven en la costa son otros. Pero eso llevaba a que estaban en familia, todos junticos, y se acababan peleando unos con otros. Entonces lo reformaron para hacerlo por estrato social o dividirlo más, y que los lazos familiares no fueran tan fuertes a la hora de votar, que realmente sí, te viene democracia. Y ahí viene la democracia final de estas leyes que hizo Clístenes, para que la gente empezara a votar por el bien de todos, no solo de tu familia. De hecho, en Roma existía, antes de el Imperio Romano como tal, la parte de la República, era lo mismo. Estaba el Senado con los aristócratas, pero cuando las leyes no salían por los aristócratas, se llamaba las tribus de Roma. Roma se dividía en 100 trozos por estrato social. Cogías a toda la población por su dinero y dividías en 100 trocitos. Y cada trocito votaba. Y el que tuviera más de 50, bueno, si era sí o no, pues eso es lo que salía. Y eso
hace que el que tiene más pasta sea igual, tenga el mismo valor que el 10% más rico que el 10% más pobre. Esto viene de aquí, de Grecia, y eso es casi la democracia casi la más pura. Claro, tuvieron que beber de algo ellos, ¿no? Pues bebieron de lo Bueno, sí, primero. el 90% de Roma viene de... Son ideas adaptadas a su época o a su contexto, pero viene de Grecia. Correcto. Sí, el derecho romano es la base del derecho que tenemos hoy en día. Hay muchas figuras del derecho actual que beben del derecho romano, que a su vez bebe del derecho griego. Ajá. Además, incluso ya durante la época de Clístenes, ¿no? Como hemos hablado, muchos puestos oficiales atenienses comenzaron a seleccionarse ya por sorteo y ya no por ser hijo de tal o hijo de Pascual, sino por sorteo. Eso yo lo aplicaría ahora. No eres presidente o político porque te has dedicado toda tu vida a hacer esa carrera, a hacerte amigos para que te voten. Por sorteo. A veces será bueno, a veces será malo, pero te ha tocado. Sí, igual que cuando te llaman a mesa, ¿no? Que es obligatorio. Pues esto pues, podría ser igual. Oye, Igual que cuando tenemos jefes de Estado que nadie ha votado. Guillo. A ver, eso lo que pasa es que, bueno, cuando es una ciudad que a lo mejor tiene 10.000 habitantes es más sencillo. Cuando tienes 40 millones es más complicado de organizar. Pero imagínate que a nivel local, tu pueblo que tiene pues 40.000 habitantes, no votas a un alcalde, lo sacas por sorteo y durante un año hay uno de vosotros que hace de alcalde. Para hacer cosas tiene que ponerse de acuerdo con todos los demás. Y a veces te sale de un lado, a veces te sale de otro, pero es representativo. a ver, pero es el alcalde, ¿no? El que quiere que sean los vecinos el alcalde. Correcto. Grandes frases y dichos de Rajoy, Rajoy. Rajoy. Esto para los amigos sudamericanos, buscadlo, porque Sí. menudo presidente. Hubiera sido mejor echarlo a suertes, de verdad. Yo a veces lo echo de menos sus conferencias. Es que era maravilloso, vamos, era fuente de meme constante. Viva el vino. Buscar en YouTube frases célebres M. Rajoy y lo pasaréis muy bien. Bueno, y durante el periodo arcaico, que no se nos olvide, fueron cuando llegaron los primeros juegos panhelénicos. Se puede decir que fueron los sucesores no, ¿cómo se dice? Predecesores de los Juegos Olímpicos. Exactamente. Hemos hablado de Atenas, pero todo lo que estamos hablando pasaba en el resto de ciudades. Y hemos hablado de la parte de democracia o leyes, pero obviamente estaban en guerra y, bueno, hacían, ¿cómo se dice? Dame un momento. Las ligas. Las polis griegas hacían ligas, que eran uniones entre ellas para luchar contra un enemigo común. Y esto, de lo que ahora hablaremos más adelante, que es sobre todo contra los persas, esto les llevó a hacer también competiciones internas dentro de las ligas, que es un poquito como las Olimpiadas. Nos juntamos todos, mandamos a nuestros mejores jugadores de no sé qué y a ver quién gana en un ambiente deportivo, digamos. Los Juegos Olímpicos se iniciaron en el año 776 por Hércules y Pélope, perdón. Que no sé si es el Hércules de la leyenda o es otro. No lo tengo muy claro. Que estos fueron los Juegos Olímpicos. En Delfos eran los Juegos Píticos.
que son los juegos... Espérate, me estoy liando. Esto Sí, no un corta. poquito. Los juegos panhelénicos empezaron en el año 776, tal y como ha dicho Carlos, por Hércules y Pélope. Luego, los sucesores de estos fueron en Delfos, que fueron los juegos píticos, que ya eran más juegos atléticos, ya no era de mandar a un luchador y que se pelee contra tu gran luchador, que era lo que era antes. Luego se fueron yendo más por la rama atlética. Y los juegos ísmicos, que fueron los que se fundaron en Corinto 5 años después. El último de los 4 grandes se fundó alrededor del año 573 y estos fueron los juegos de Nemea. Sin embargo, en la tradición arcaica, cada uno de estos juegos estaba rodeado por su propio mito fundacional, no solo los Juegos Olímpicos. Los juegos píticos, que originalmente eran únicamente juegos de música y danza, supuestamente fueron fundados por el propio Apolo. Pero bueno, supuestamente. Los juegos ísmicos por el legendario rey de Corinto, Sísifo. Y los juegos de Nemea, después de que Hércules mató al león de Nemea. Sin embargo, cuando pensamos en la victoria de los juegos, hay un nombre pues, que salta a la vista, ¿no? Y no es el de un vencedor, sino el de un poeta, Píndaro, quien compuso entre 500 y el 446 a.C., y de quien cabe destacar la escritura de sus odas píticas y otras en honor a los distintos vencedores de los juegos. Vaya chapa acabo de soltar en 10 segundos. A ver, como todo en esa época, si sabemos que existen estos juegos y cómo eran y cómo participaban, es por los poetas que escribían. Entonces tenemos que mencionar a Píndaro porque si sabemos los nombres de la gente que ganaba es gracias a que él les dedicaba odas y se han conservado. Estamos hablando de hace 2500 años, que no es poco. Pero está bien, no eran solo juegos olímpicos como los que conocemos ahora, también había juegos de música y de danza, a ver quién es el que mejor toca la trompeta. Eso me parece... Es un poco como Eurovisión, pero tendríamos que hacer unas olimpiadas de artes, no solo de deportes. Claro, incluso de festivales dramáticos, ¿cómo Sí, se...? cada 4 años se presenta, cada país presenta una obra de teatro. Y luego se vota a ver cuál es la mejor. Alguna cosa así. Como los Oscar, pero en teatro. Sí, pero eso organizado internacionalmente igual que las Olimpiadas. Porque Eurovisión es solo en Europa y encima acaba siendo muy político. Los Oscars es de cine, pero es de la Academia de Cine de Estados Unidos. Bueno, no es exactamente algo a lo que todo el mundo pueda acceder. Pero bueno, esta era la parte de relaciones entre las polis. No eran todo guerras y batallas y genocidios. Se juntaban y tocaban instrumentos juntos. El final de este periodo arcaico, la parte más conocida de guerras son las guerras contra Persia. Los griegos estaban en la parte de la Grecia actual, digamos, pero hicieron colonias al otro lado, en la zona que sería ahora mismo Turquía o Líbano. Pero claro, los persas estaban en la zona de Irán, Irak, Afganistán, y fueron hacia Grecia. Y hubo múltiples batallas entre los griegos y los persas por el control de estas ciudades en la costa mediterránea, pero al este. Por ejemplo, una de las que todo el mundo tiene que conocer es la guerra contra el imperio persa de Darío I, que intenta invadir Grecia, pero le vencen en la batalla de Maratón
que de ahí Sí. viene la maratón de las Olimpiadas. Fueron todos los ejércitos de Grecia a maratón. Se quedaron solo pues las mujeres, los ancianos y los esclavos en la ciudad preparándose por si perdían. Iban a llegar los persas y los iban a masacrar a todos. La tensión tremenda. Y cuando hubo la batalla, ganaron los griegos. Mandaron a un tipo a recorrer los 41 kilómetros con algo, creo que son. Es una medida, no es un kilómetro exacto, que fue corriendo desde el lugar de la batalla hasta la ciudad para informarles que habían ganado. Y desde entonces, esa es la maratón. No, creo que te estás equivocando, Carlos. Un momento. No solo los kilómetros, te estás equivocando. Vamos, por lo que estudié. El imperio persa iba a atacar por la bahía del sur. Y había un pastor o algo así que de repente vio todos los barcos que se acercaban. Y entonces se hizo los, creo que sí, 41, 42 kilómetros corriendo para avisar de que les estaban atacando por el sur. Si ese pastor no les hubiera avisado, hubiera sido una masacre porque habrían entrado por el sur, nadie se había dado cuenta y hubiera conquistado. Era en maratón, que era en la playa. La victoria recayó, o sea, sí, porque se llegaron por mar. Cayó en el bando griego y el soldado Filipides fue el encargado de llevar al pueblo de Atenas la noticia del triunfo sobre los invasores. Hostia, Y pues entre la playa me lo contaron mal. y la ciudad de Atenas hay 42 kilómetros y 195 metros. Y llegó y dijo: alegraos, somos victoriosos. Y es lo que echó corriendo. Y murió, ¿no? Luego. No sé lo que le pasó, pero bueno, si ahora mismo la gente hace maratones, supongo que sobreviviría el pobre. Pues a mí me lo explicaron de otra forma. Además, yo conocía esa batalla de otra forma. Como más épico, como que fue un pastor el que vio los barcos y fue rápidamente a avisar. Vale, pues tenías tu razón. A ver, no, ¿ves? Tenés yo razón, lo estoy leyendo. Filipides recorrió el camino de Atenas a Esparta para pedir ayuda al ejército espartano. Los espartanos rehusaron la ayuda alegando que estaban en fechas de celebraciones religiosas. Tócate los pies. Bueno, a ver. Vale, vale. Depende. Depende esto como sí, es que... Heródoto dice que Filipides recorrió los 40 kilómetros para avisar a los espartanos. Plutarco dice que fue Etérsipo, o bueno, mandaron a alguien de maratón a Atenas para avisar de la victoria. Luciano dice que esta carrera la hizo Filipides. Y luego Heródoto además habla de cómo los guerreros atenienses, después de la victoria, marcharon de maratón a Atenas. O sea, bueno, tenemos los dos razones. Como decía, todo esto lo sabemos por gente que escribía, que encima eran poetas, y los poetas pues no son historiadores tal cual. Los poetas escriben lo que quieren que quede bien. Tenemos a dos que escribieron cosas distintas y no podemos saber realmente cuál es el real y cuál es el inventado. Lo que más épico queda, ¿no? Fue eso, que fue un soldado que fue a pedir ayuda y encima los espartanos dijeron no, porque estamos de celebración religiosa. Yo creo que eso queda más épico, ¿no? Que lo de fue un soldado a avisar de que ganaron. No sé, podrían haber enviado una paloma en vez de un soldado correr 41 kilómetros, ¿sabes? De hecho, dicen eso, son 40 kilómetros. Lo de los 42.000 es a partir de los Juegos Olímpicos de Londres del 1900, porque era
la distancia entre el estadio donde se hacía y el balcón real del Palacio de Windsor. Y son 42.195 metros. Y por eso, porque la reina dijo, oye, yo quiero que se acabe justo debajo de mi balcón, son 42.000 y pico. Si no, de base son 40. O sea, 42 kilómetros corriendo. Genial. Bueno, mira, ya tenemos Perfecto. dos orígenes de la maratón. Las guerras médicas, es que fueron bastantes duras, tanto para un bando como para otro. Porque, como no, luego se produjo una segunda invasión a Grecia por parte de Jerjes, que finalmente fue expulsado gracias a las victorias combinadas en Platea y Mícala, que tuvieron lugar solo después de las igualmente famosas batallas de las Termópilas y Salamina. La batalla de Salamina, Carlos, qué buena, ¿eh? La flota de Temístocles. Cómo Sí, la persuadió a los Temístocles atenienses. que convenció a los atenienses de hacer una flota enorme porque se dieron cuenta que podían a veces vencer a los persas una vez que desembarcaban, pero era más fácil si impedían que desembarcaran y si hacían batallas de barcos, estaba más nivelado que todo el imperio persa, que era más o menos un cuarto del mundo conocido, contra Grecia, que, a ver, es chiquitito. Entonces sacaron plata de la mina de Laurión, la compartieron entre la liga, digamos, se pusieron todos a hacer barcos como tontos y pudieron parar a esta segunda invasión. La segunda invasión es de Jerjes. La batalla de Salamina, si podéis buscar sobre ella, está muy bien. Pero la que todo el mundo conoce es la de las Termópilas. Uh-huh. La película de los 300 es solo una película. Ojo, cuidado. Los 300 espartanos que se ponen allí a impedir el desembarco de Jerjes. Bueno, no eran 300 solo, no eran solo espartanos, pero estaban desembarcando y es lo que el ejército griego que estaba allí es el que consiguió parar durante un tiempo o retrasar el desembarco y les dio tiempo al resto de las polis a organizar sus ejércitos correctamente. Muy buena peli, a mí no sé por qué, me gusta, pero no tiene nada de historia real. No, quizás por la oscuridad, ¿no?, que te transmite la película. El director lo pudo transmitir muy bien. O sea, porque si te das cuenta, toda la película es muy oscuro, con fondos muy oscuros, con... La película parece más un videoclip que una película. No sé Sí, si... ¿Verdad? Es como si estuviese más pensada para trocitos. Los efectos, ¿no?, que ponen son... O sea, sí, es muy videoclip, muy videojuego. No sé, sí. por eso me gusta. Sí que eran espartanos, el grueso del ejército que estaba en ese momento, si no recuerdo mal, y sí que transmite la idea de los persas son los bárbaros, Grecia es la civilización. Todo lo que no es Grecia es bárbaro. Y somos libres, podemos votar y nos escogemos entre nosotros, y en cambio el persa es el emperador, rey de reyes, que los tiene a todos controlados completamente. Bueno, se olvidaban de sus esclavos, pero eso se mete debajo de la alfombra. Y cada vez que tenían que luchar contra los persas era por Grecia, por los dioses, por la civilización. O sea, al menos, obviamente esto es lo que nos llega de los poetas, que imagino que cargaban más la épica de lo que sería la realidad. Pero Jerjes, al final le ganaron, pero llegó a entrar en Atenas, destruyó el Partenón, saqueó un montón de templos, y eso se quedó en el imaginario griego de
los persas son los enemigos totales y tenemos que vengar a los persas. Y ese es más o menos este momento. Bueno, se siguen peleando entre ellos, pero siempre que llegan los persas se juntan, más o menos, para luchar contra ellos. La Liga de Delos y la Liga Ateniense, sí. La Liga Ateniense, la Liga de Delfos, Tebas, Esparta y Atenas, pues sí, de vez en cuando se pegaban, pero bueno, sabían cuál era su enemigo común. Y esto es muy importante para cuando llegue Alejandro Magno, que no es exactamente griego, es macedonio, pero les junta con esta idea de vamos a vengar a Jerjes. Lo que hizo de venir y destruir nuestros templos y robar nuestras estatuas y nuestro oro y llevarnos esclavos, los juntó a todos con esa idea de venganza y vamos a llevar la civilización a Persia. Más o menos. Joder, bueno, si pasara hoy eso, otro gallo cantaría, por el sur de nuestro mundo. Nos juntamos todos y ale, abajo. Abajo contra la tiranía y bueno. Correcto. Sí. Lo que fíjate, es que solo tenemos fotos, ¿no? Fotos, quiero decir, pinturas, cuadros de lo que era la Acrópolis. Imaginaros tener la Acrópolis como estaba antiguamente. Vamos, un monumento. Se supone que no reconstruyeron la Acrópolis, por lo que tengo entendido, para recordar que Jerjes vino y la destruyó. O sea, sí, no la pones de nuevo para que se correcto. A sus generaciones futuras, para que no se le olvide de lo que pasó. Lo que pasó. Pues sí, amigos, así acabó el periodo arcaico. Pasemos a un periodo clásico, donde menos guerras y más diplomacia, por así decirlo. La edad de oro de la civilización griega. Atenas y Esparta eran las ciudades-estado más poderosas de Grecia. Fue un periodo de Grecia. De Grecia, perdona, sí, de Grecia. Fue un periodo, ¿no?, de grandes logros en la política, la filosofía, el arte, la ciencia. Ahí salieron filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, cuyas ideas han influido en el pensamiento occidental hasta el día de hoy y vivieron y enseñaron durante este tiempo. Sin embargo, también tuvieron un periodo de conflicto, ¿no?, que fueron las guerras del Peloponeso, que es donde se devastó gran parte de Grecia. Pero bueno, paso a paso. Pasamos al siglo V, VI, que es que están números romanos, 6, 5 y 4 antes de Cristo, donde las polis griegas, pues como he dicho, tuvieron una época de esplendor, riqueza, economía. Como antes ha dicho Carlos, Tebas, Atenas, Corinto, Mileto, Esparta, avances artísticos, arquitectónicos y militares. Además, profundizaron más en los conocimientos matemáticos, filósofos y el estudio de la naturaleza. Aquí es donde yo antes dejé caer una cosa, ¿no? Aquí es donde por primera vez se pone la obligación de ir al colegio. Se llamaban paideas, desde los 6 hasta los 12 años mínimo, donde se estudiaba filosofía, el estudio de la naturaleza, medicina, artes, incluso, según he leído, política. Pero creo que eso es solamente algunas polis, ¿no?, como Esparta, por ejemplo, pero... O también matemáticas, por supuesto, se estudiaba. Aquí es cuando se desarrolla muchísimo la astronomía y la botánica. Heráclito, Anaxágoras, Parménides, estos a mí me suenan ya de antes. Hipócrates,
Ahora mismo todos los médicos tienen que hacer el juramento hipocrático, que es el de nunca harás mal a un paciente, siempre vas a buscar su bien. Es de Hipócrates, que es de esta época. Correcto, sea quien sea, o sea, ha matado a 1 millón de personas. Tu obligación es curar su cuerpo. Siempre. Da igual quién, y esto viene de Hipócrates. Tenemos la arquitectura clásica conocida de esta época, este tipo de estatuas blancas de mármol, súper bonitas, que todos conocemos. Esto es lo que luego hacían los romanos, esto es lo que luego hicieron en Italia en el Renacimiento. Cada vez que ha vuelto el clasicismo, sea en la literatura, en el arte, en la arquitectura, queremos decir que se vuelve a hacer lo que hacían los griegos en esta época. El Partenón, si habéis ido a París, a Napoleón le encantaba este tipo de arquitectura clásica, un poco imperial, y hay un montón de edificios con este estilo, y estamos hablando de hace 100 años. Así que el efecto que ha tenido en la cultura occidental es tremendo. Y tanto también como las artes visuales, como la escultura, las artes escénicas como el teatro, os sonarán Fidias, Sófocles, Esquilo, Eurípides. Pues todos ellos nacieron en esta época, en el periodo clásico. Y bueno, como hemos adelantado antes, en Atenas, por primera vez en la historia, se desarrolló un sistema de gobierno democrático que incorporaba la participación política del pueblo. Y ya en la segunda mitad del siglo V, pues la rivalidad que había entre Atenas y Esparta, que eran las dos polis más poderosas en aquel momento, generó la formación de dos coaliciones. Por una parte estaba la Liga de Delos, que era la Liga ateniense, y por otra parte estaba la Liga del Peloponeso, que era la Liga espartana. Y desde el 431 a.C. se enfrentaron en lo que se conoce a día de hoy como la Guerra del Peloponeso, que duró hacia el 404. Que al final la Liga de Delos fue finalmente derrotada. Atenas perdió. Sin embargo, pues tantos años, ¿no? 27 años de lucha, pues debilitaron a todas las polis que se vieron involucradas en el conflicto. Y aquí es donde acaba el periodo clásico. Sí. Y llega Alejandro Magno. Con el periodo helenístico. Vale. Quiero hacer un apunte antes de pasar a esto. He dicho Anaxágoras. Este tipo, que a lo mejor no lo conocéis, es el que explica los eclipses. Es que hacían de todo. Era filósofo, científico, matemático, todas las artes y las ciencias. Explica cómo respiran los peces. Explicó por qué ocurrían los eclipses. Cómo estaba formado el cerebro. O sea, todo así a lo loco. Sugirió que el Sol era una masa de hierro candente y que la Luna era solo una roca que reflejaba la luz del Sol. Que procedía de la Tierra. Bueno, ahí no pensaba que la luz venía de la Tierra, no del Sol, pero ojo que ya estaba explicándolo todo, básicamente. ¿Podemos afirmar que Anaxágoras era un viajero del tiempo? Pues casi, porque, vamos, por decir esto, le exiliaron, porque, a ver, estaba un poquito avanzado a su tiempo. Pero él también es el que decía que todas las cosas están formadas por partículas elementales, que las llamaba esparmata, semillas. O sea,
muchísimo antes de física y poder llegar a la idea de átomos, este señor ya lo tenía en su cabeza y lo veía así. O sea, no lo vería exactamente como neutrones y protones, pero decía que todo estaba formado por las mismas partículas, pero que se juntaban de maneras distintas. Este hombre- Imaginémonos por un momento a este hombre. Un viajero del tiempo no puede decir que son átomos porque puede romper la línea del tiempo. Entonces lo deja como caer con esas palabras más fáciles para esa época. No cuela, ¿no? Vale. No, no cuela. En teoría es el primer filósofo, porque también filosofaba obviamente, que decía que el universo fue diseñado y realizado por un poder racional de una mente infinita. O sea, es el origen del monoteísmo. En aquella época había un montón de dioses para cada cosa. Como hemos mencionado en algún podcast anterior, la primavera, el verano, por qué los peces, el mar, el Hades, todo viene de un dios. Este es el que dijo, ¿y si solo hay uno? ¿Y si todo está organizado por una sola mente? O sea, el monoteísmo. Yo es que he leído ya de antes y no quería contaros un poco más. Pero bueno, vamos a dejar a Anaxágoras, al pobre, y vamos a pasar al periodo helenístico. Pues el periodo helenístico, tal y como ha dicho antes Carlos, comenzó ya con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y este periodo termina con la conquista romana de Egipto en el 30 a.C. Durante este tiempo, pues la influencia de la cultura griega se extendieron por todo el Mediterráneo y por el Medio Oriente. Fue ya un periodo de fusión cultural y de grandes logros en la ciencia, filosofía, las artes, pues casi como en todos los periodos estamos nombrando, ¿no? Cada periodo tenía sus grandes logros en ciencias, filosofías y artes, pues ya este fue el culmen. Sin embargo, pues como hemos dejado antes caer, fue un tiempo de declive político para las ciudades-estado griegas, que al final cayeron bajo el dominio romano. Normal, si pones a tus dos mejores ciudades con tus mejores ligas peleándose entre sí y tienes a un enemigo al lado, pues ¿qué va a hacer el enemigo? Esperar a que se maten entre ellos. Divide y vencerás. Claro. Pues tal y como dijo Julio César. Vidi, vidi, vici. No, No, me he confundido. No es lo mismo. No lo vimos, no. No tiene nada que ver. Llegué, vi y vencí. es no, distinto. Sí, no. es distinto. Divide y vencerás es otra cosa en latín. No me sale ahora. A ver, lo que se dice es que que hubiera dos ligas, se dividieron todas las polis y se lucharon entre ellas. Se dice que eso estuvo financiado por Persia. Persia ya tenía sus propios problemas dentro de sus enormes fronteras. Le interesaba que los griegos estuvieran tranquilos o peleándose entre ellos en vez de intentar invadirle. Y se dice que financiaba o a Atenas o a Esparta, le pagaba a gente para que metieran cizalla y se pelearan entre ellas. Y pasó al final lo que tenía que pasar. Llegó otro reino, no lo consideraban a veces bárbaro también, Macedonia, que está al norte de Grecia. Llegó Filipo y después su hijo Alejandro Magno, y dijo, pues topa a mí. Estáis débiles y tal, vamos a parar ya con estas tonterías. Los venció, obviamente. Venció a Atenas. Tebas luego se rebeló y arrasó la ciudad. No dejó piedra sobre piedra. Vendió a 30.000 personas de esclavos. El resto de las polis dijo, bueno, vale, nos vamos a calmar, lo que tú digas. Los juntó en la Liga de Corinto con la idea de vengarse de Persia.
Él tenía, Alejandro, una más amplitud de miras que los atenienses o espartanos o tebanos en esta época. Y lo que quería era juntarlos a todos, unirlos en un solo ejército e ir a por Persia. Los griegos pensaban que era, bueno, vamos a liberar las ciudades griegas de la costa, vamos a matarles un poquito y ya nos volvemos a casa y seguir a nuestros rollos. Alejandro lo que quería era conquistar y hacerse cargo de todo el imperio persa, que era un cuarto del planeta, o sea, que es mucho. Venció a los persas, fue conquistando las ciudades, se fue a Egipto, lo coronaron como faraón, se fue a Babilonia, fue meando a todos los persas, por decirlo así, a todos los ejércitos por el camino, se hizo con el control del imperio y se fue, ya aquí parece que se le fue un poco la cabeza, se fue hasta la India, se dedicó a fundar ciudades, a llevar todo el conocimiento de la cultura griega hasta la India, volvió y según depende del... Hay unos que decían que ya había acabado de conquistar, otros que decían que como había ido hacia el este, estaba preparando para ir hacia el oeste. Murió en extrañas circunstancias. Le dio unas fiebres o un rollo así, no sé si eran unas fiebres o en otros sitios he leído que se ahogó en un río, pero parece ser que le envenenaron, es lo que me ha quedado más claro, y su imperio se dividió entre sus generales porque su hijo era demasiado joven. Entonces quedó Grecia por un lado, Egipto, esto ya lo he mencionado antes, quedó para Ptolomeo, que era uno de sus generales, y de ahí la dinastía ptolomaica. Cleopatra era hija, descendiente de este general. Persia, bueno, se dividieron el terreno y se extendió, o sea, el idioma griego era el idioma de todas las élites, de todos los jefes de todos estos territorios, la cultura, el comercio. Por eso se dice que este periodo helenístico, aunque en realidad las polis griegas estaban en declive, es cuando más se extendió toda su cultura. Pero el que lo extendió fue Alejandro Magno. Y se considera que se termina cuando Roma no solo conquista Grecia, sino cuando conquista también Egipto. Egipto también era un foco de helenismo muy fuerte, gracias a los Ptolomeos. Recomiendo la serie de Netflix de Alejandro Magno. Son 8 episodios de algo menos de 1 hora. Cuenta la historia, no es una serie como tal, es un... Docuserie. Un docuserie, sí, salen imágenes de representación de un actor siendo Alejandro Magno, etcétera, pero lo van intercalando con historiadores que te van contando su periplo, al menos hasta llegar a Damasco. No, a Babilonia, perdón. Pasó también por Damasco, Babilonia y vencer a Darío III, que fue el último emperador aquenide de los persas. No cuenta toda la parte de India, que me hubiera gustado mucho, pero bueno, el tiempo es el que es y la vida de este señor es demasiado amplia. Para lo que fue en aquella época, o sea, lo de Magno le viene... Sí, o sea, es que unificó desde Grecia hasta la India. La cantidad de terreno que hay ahí, o sea, es terrible. No lo hizo en un año, lo hizo en décadas, porque aquí no son las guerras de en 10 días he llegado a tu ciudad y ya está, sino meses y meses y meses de marcha, de andar. Se peleaba solo en primavera y verano. En invierno se quedaban todos más calmaditos. Hizo mucho, y que más gracia me hace de todo esto es que las propias polis griegas le consideraban medio bárbaro,
porque era Macedonia, no era Grecia. Pero es él el que llevó Grecia o la cultura a su máximo esplendor. Sí, el gran Alejandro Magno. Casi 14 años combatiendo y unificando un imperio que a día de hoy es recordado. ¿Qué nos quedamos con el periodo helenístico? Pues que en el siglo I a.C. Roma conquista los reinos helenísticos, que ya estaban entre disputas internas, y empieza lo que es el gran imperio romano. Datos curiosos. El primero que he encontrado es que en este periodo la lengua que se impuso fue la koiné, que fue un dialecto griego combinado con diferentes lenguas locales y funcionaba como una lengua franca, es decir, un lenguaje comprendido por todos que facilitaba la comunicación entre pueblos diferentes. Como ha dicho Carlos, era un imperio vasto. Tenían que tener, al menos entre los generales que se quedaban por ahí, un mismo lenguaje para comunicarse con el pueblo y con el resto de pueblos. Nos dejaron ciudades como Alejandría y su gran biblioteca, ciudades como Pérgamo y Antioquía, que fueron la importancia de las polis Atenas, Tebas y Esparta en aquella época. Las ciudades helenísticas se destacaron como centros urbanos culturales. Sus gobernantes impulsaron la creación de instituciones educativas y bibliotecas, fomentaron las artes y también se desarrolló el mecenazgo como una relación cultural. Las élites nobles contrataban filósofos y estudiosos y contribuían al desarrollo de conocimientos científicos de matemáticas, geografía, medicina, filosofía o física. Y bueno, el sincretismo religioso. Durante este periodo, los diferentes reinos se combinaron los cultos locales provenientes de Oriente, como el culto a Serapis, Isis o Cibeles, y con el panteón clásico de los dioses del Olimpo y la mitología griega, de la que hablamos en el podcast pasado. Y hasta aquí llegó la Grecia antigua. Vaya viajecito nos hemos pegado. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bueno, creo que se han quedado muchas cosas en el tintero. Yo creo que cada uno de estos periodos da para un podcast entero. Sí, algún día nos da por hablar de filosofía y comparamos a Aristóteles y sus distintas ideas. Nos da para solo eso para otro podcast. Sí, Aristóteles, Sócrates, Platón, el que tú has dicho antes, Anaxágoras, que creo que es antes de Sócrates, creo que es muchos, bastantes. De todas las clases de filosofía que tuve en el instituto, se estudiaba a toda esta gente y algunos más modernos, claro. Me quedé con la idea de el objetivo último de todo es la felicidad, pero no sé quién era este. No sé si no era Sócrates, pero era un griego. Siempre te puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué quieres ese trabajo? ¿Porque tienes dinero? ¿Por qué quieres el dinero? ¿Porque me compro una casa? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué? Y lo último siempre es porque me hace feliz. Y ya no tiene sentido seguir preguntando ¿por qué? ¿Por qué te hace feliz? Porque sí, es siempre el final último de todo lo que hacemos y de toda la vida y la existencia es ser feliz. Y yo me quedé con esa y de lo demás lo he olvidado todo. Y esto viene de Grecia. Sí. Pues yo siempre me he quedado con una frase y siempre la digo. Y es de mi filósofo favorito, que es Sócrates. Y con esto concluyo el podcast, que es solo sé
que no sé nada. Muchas gracias, doctor Carlos Carrascal, como siempre, por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, Cristóbal. Y bueno, a nuestra callada hoy, Raquel Muñoz. Muchas gracias. La pobre no ha podido participar mucho hoy. Yo tengo la voz muy allá hoy. Y nada, chicos, nos vemos en el episodio siguiente. Que paséis una buena semana. Hasta la vista, exploradores.